Templos gay del Imperio Romano. Existían templos secretos donde la élite romana practicaba rituales de amor prohibido, lugares ocultos en el corazón del imperio donde los hombres podían amar a otros hombres. Estos santuarios fueron borrados de la historia, pero hoy revelaremos su existencia secreta. ¿Cómo funcionaban estas sociedades homosexuales clandestinas? ¿Quiénes arriesgaron todo por asistir tan solo una noche para desatar sus más bajas pasiones? Nuestra historia comienza en el año 143 después de Cristo, bajo el gobierno de Antonino Pío. Roma dominaba el mundo conocido desde Britania hasta Mesopotamia. La Pax Romana reinaba en superficie, pero bajo esa fachada de orden existía un mundo subterráneo que solo conocían y frecuentaban los homosexuales iniciados. En los barrios más antiguos de Roma, entre callejones oscuros y edificios abandonados, se alzaban templos que no aparecían en los mapas, eran invisibles para los no iniciados. Estos santuarios honraban a Antino, el joven amante del emperador Adriano. Tras su misteriosa muerte en el Nilo, Adriano lo declaró Dios y construyó templos, pero algunos evolucionaron peligrosamente. Se convirtió en algo completamente diferente. Se transformaron en refugios secretos donde los hombres podían expresar su amor y homosexualidad libremente. La sociedad romana tenía reglas no escritas. La aristocracia celebraba estas relaciones en el arte. Los poemas de Cátulo y Virgilio están llenos de pasiones entre hombres, pero todo tenía condiciones estrictas. Solo se permitiría mantener el rol dominante y siempre con absoluta discreción, nunca en público ni de manera escandalosa. Aquí es donde los templos secretos cumplieron su función más importante. El santuario más famoso estaba en el Esquilino. Externamente parecía una casa común, con paredes descuadradas y puertas viejas, pero ocultaba un secreto monumental. Los iniciados conocieron un código especial, 3 golpes específicos en la puerta principal. Dentro de un mundo de maravillas prohibidas, paredes cubiertas de frescos eróticos impactantes, escenas de amor entre dioses y héroes, Ganímedes siendo llevado al Olimpo, Apolo persiguiendo al bello Jacinto, Aquiles y Patroclo en su tienda de guerra. Cada imagen celebraba pasiones ocultas, cada fresco contaba historias de amor prohibido. Los sacerdotes guardaban terribles secretos, solo admitían a miembros verificados. Las ceremonias ocurrían de madrugada, cuando Roma dormía profundamente. Los asistentes llegaban encapuchados, nunca revelaban sus identidades reales. Entre ellos había senadores poderosos, generales condecorados en batalla, hombres de toda clase social, unidos por un secreto peligroso. Los rituales incluían cantos ancestrales y ofrendas a Antino como dios protector, pero el secreto más aterrador está por llegar, la razón real de su aniquilación completa. ¿Qué descubrieron las autoridades? ¿Por qué arrasaron estos templos hasta los cimientos? La fraternidad de Antino guardaba secretos que harían palidecer a los dioses del Olimpo. En las cámaras más profundas del templo se celebraba el ritual conocido como la prueba del león. 10 hombres seleccionados meticulosamente se prepararon durante meses para este evento. Guardaban su energía viril celosamente, evitando eyacular ni una sola gota. Era abstinencia total para acumular potencia. El elegido, siempre un joven imberbe e inocente, se le llamaba carne fresca. Este joven era ungido con aceites de mirra y azafrán. Los 10 contendientes llevaban máscaras de bronce, representaban a los 10 amantes de Hércules. La ceremonia comenzaba al son de flautas frigias, música que alteraba la mente y desinhibía. Cada participante debía demostrar su vigor previamente realizando pruebas de fuerza. Una vez terminada la primera prueba, cada uno de los 10 participantes iba depositando su semen vital en el participante llamado carne fresca. Según papiros descubiertos en Herculano, algunos hombres se guardaban célibes hasta por 6 meses solo para acumular su fuerza masculina
y demostrar su superioridad en el ritual. El joven receptor era tratado como un dios, bañado en leche de burra y miel silvestre. Los participantes competían por duración y por la intensidad de su entrega final. Las crónicas secretas de la hermandad mencionan sesiones que duraron hasta el amanecer. El joven salía exhausto, pero transfigurado, caminando difícilmente, pero radiante. Los ganadores recibiendo coronas de hiedra y privilegios especiales en la hermandad. Algunos senadores pagaban fortunas en oro solo por presenciar estos rituales privados. Los muros del templo conservan las marcas de uñas y susurros de nombres prohibidos. Esta tradición continuó durante décadas hasta que la decadencia atrajo miradas indeseadas. ¿Qué senador romano traicionó a la hermandad? ¿Qué terrible venganza ejecutó al emperador? La red de templo se extendía por todo el imperio. Alejandría, Antioquía, Éfeso y Corinto. Mensajeros secretos conectaban estas ciudades. La hermandad funcionó como un estado paralelo durante casi 100 años de operación. Ningún emperador interfirió con sus actividades. La discreción era su mayor protección. Mientras no escandalizaran en público, la fraternidad de Antino era inteligente. Cultivaba aliados en posiciones claves. Varios prefectos de la Guardia Pretoriana eran miembros secretos de la hermandad. Magistrados importantes hacían la vista gorda, todo a cambio de generosas contribuciones. Templos gays del Imperio Romano. No olvides suscribirte, comentar y compartir. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Eleazar Román.